Ahora vamos a hablar de la empresa Tecnomed. ¿Qué es Tecnomed? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué cultivos actualmente atiende? Bien, Tecnomed es una empresa mexicana radicada aquí en el estado de Morelos, con sucursales en otras entidades, atendiendo el estado de Jalisco, Morelos, Puebla, eh, Chiapas, algo de Guerrero, digamos un poco a Tamaulipas. La empresa Tecnomed significa tecnología metabólica. Tecnología metabólica en este momento en la agricultura. ¿Qué hacemos en la agricultura? Hacemos productos basados en el enfoque de los inductores metabólicos, que es una derivación de la nutrición vegetal. En ese sentido, lo que nosotros buscamos es inducir procesos que van directamente al metabolismo, que van directamente a ciertas rutas metabólicas. Por eso la empresa se llama Tecnología Metabólica. ¿En qué cultivos nos encontramos en este momento? La tecnología se desarrolló principalmente para cultivos extensivos, ¿sí? De difícil nutrición, llámese caña de azúcar, maíz, trigo, sorgo. Es ahí donde se desarrolla la tecnología. Fundamentalmente, siempre la idea de todas las compañías es aumentar la cantidad de biomasa que debe producir un cultivo y eso por ende nos dé un mayor rendimiento. Cada compañía busca su propio proceso, nosotros encontramos nuestro proceso y pues, la idea es fijar más cantidad de carbono que se encuentra en la atmósfera, pasarlo a un carbono que va a quedar en la planta. Basado en eso, la tecnología ha tenido bastante éxito, principalmente en cultivos difíciles para el desarrollo, que es a veces más complejo poder dar un incremento en la biomasa. Sí, cultivos como el maíz, el trigo, el sorgo, la caña de azúcar, muchas veces no es tan notorio el incremento, pero con uso de esta tecnología sí se ve sustancialmente el incremento. Entonces, esta tecnología se convierte en un complemento de la fertilización del suelo o la fertilización edáfica, de tal forma que cuando ustedes fertilizan, todo lo que se fertiliza en el suelo va a ser aprovechado de manera más eficiente por la planta si se aplica la tecnología, ¿sí? Entonces, este concepto es algo que hace 12 años, 12, 13 años, empezamos a hablar en la red de publicidad de nuestra compañía y que en una primera instancia era como algo novedoso, algo que no se hablaba mucho y quizás en algún momento no se aceptaba tanto, ¿no? El concepto de la inducción, el concepto de la fijación del CO2 de una manera más apropiada y sobre todo algo que si ven nuestros videos en Facebook y en YouTube, hemos platicado que mucho de esta tecnología es el utilizamiento de las plantas de nuestra tierra, vamos, pero que se encuentran en condiciones muy severas, llámese una condición muy estresante de agua o una condición muy estresante de falta de la misma. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos en un principio y lo seguimos haciendo es extraer ciertos metabolitos o ciertos componentes de estas plantas que viven en condiciones de estrés. Me da mucho gusto porque ya muchos investigadores empiezan a hablar de esa capacidad que tienen los cultivos para poder leer esa señalización de esos metabolitos de tal manera que responden a la presencia de determinada sustancia y por lo tanto empiezan a actuar un poco como si ellas estuvieran en un estrés tanto hídrico en déficit con mucha cantidad de agua, ¿no? Y en ese sentido lo que va sucediendo es que los cultivos se van comportando mejor. Por esa razón, ahora con el cambio climático, las tecnologías empiezan a enfocarse cada día más en ese aspecto
y lo que se busca es que una misma planta tenga la capacidad para defenderse contra las condiciones adversas que se van propiciando en el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos los productos Tecnomed, en este caso, o quizás otra tecnología que sea similar, lo que estamos metiendo es componentes que van a inducir a determinados procesos que van a permitir mayor desarrollo en condiciones adversas. Llámese de lluvia, llámese de falta de la misma, excesos de agua, excesos de falta de agua y ataques de plagas y enfermedades que también generan una cantidad importante de estrés en el cultivo. Y al final de cuentas, pues cuando un cultivo que es tratado versus un cultivo no tratado con la tecnología Tecnomed, pues fundamentalmente se van a ver grandes diferencias. De eso, de manera simple, sencilla, quizás ojalá toda la gente pueda comprender la tecnología, es como nosotros nos estamos inventando en este proceso agrícola que estamos llevando a cabo aquí primeramente en México y pues obviamente queremos buscar otros mercados. Bien, para ir conociendo más a la empresa Tecnomed, pues estamos hablando de metabolismo. Bien, lo que quiero ahora definir claramente es lo que es metabolismo. Metabolismo es un proceso de formación de nuevos compuestos o nuevos componentes o sustancias o que se dan en cualquier ser vivo, pero tiene principalmente dos componentes. Uno es el anabolismo y el otro es el catabolismo. Anabolismo y catabolismo. Uno es, no sé si ustedes puedan o han escuchado mucho la palabra de la gente que se ejercita, ¿no? Que dice, ha tomado muchos anabólicos, ¿no? Y para producir músculo. Bueno, de ahí más o menos parte el principio del anabolismo, ¿sí? Es la formación de nuevos órganos o nuevas sustancias que van a producir una nueva estructura fundamentalmente, ¿no? Y la otra parte es el catabolismo. El catabolismo es fundamentalmente un proceso destructivo, pero para formar nuevos compuestos. Entonces, el metabolismo es básicamente eso, ¿sí? Procesos que se llevan a cabo en los seres vivos para producir nuevos órganos, nuevas estructuras y así de esa forma ir construyendo a un nuevo ser y a la vez generando el desarrollo de ese ser a través del tiempo. Por eso es importante para nosotros en Tecnomed el hecho de poder inducir en el metabolismo. Ahora, otra cosa importante cuando hablamos de metabolismo, pues hablamos de muchas situaciones internas de la célula, ¿no? Donde ahí es donde se dan la mayor parte de los procesos del metabolismo. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que estamos buscando es encontrar individuos o cultivos con una mayor capacidad de producción, haciendo esa inducción. Por lo tanto, en Tecnomed nos estamos comprometiendo para que los productores, con el uso de esta tecnología, puedan obtener mayores rendimientos. Ahora vamos a hablar que dentro del metabolismo, qué es lo que nosotros como empresa consideramos fundamental para incidir en este proceso en los cultivos y de esa manera poder lograr mejores rendimientos. Nosotros nos basamos fundamentalmente en el proceso llamado fijación de CO2 o fijación del carbono atmosférico. Ese proceso prácticamente está muy ligado o prácticamente es parte fundamental de la fotosíntesis, porque finalmente en un proceso fotosintético lo que hace un cultivo, lo que hace una planta es unir dos moléculas, que es el CO2, ¿sí? Más el agua, ¿sí? En presencia de luz solar y algunos componentes minerales, y que nos van a formar moléculas orgánicas, principalmente desde glucosa, para hacer toda una ruta y llegar hasta formar las estructuras. Pero fundamentalmente es la toma del carbono atmosférico
unirlo con el agua para llegar a la síntesis de glucosa. Y a partir de ahí hacer todos los demás procesos. Eso significa, esa es la ecuación de la fotosíntesis, la que nos va a llevar a empezar a sintetizar los compuestos más básicos, y a partir de ahí la planta va a hacer una serie de procesos que nos va a llevar a ir formando estructuras, órganos, va a poder producir raíces, va a poder producir tallos, hojas, frutos, semillas, y así cumplir con su ciclo biológico. Entonces, nosotros partimos ahí, lo que es el proceso de la fijación del CO2. Y de ahí, pues, los cultivos tienen ciertas variantes. Hay cultivos conocidos como cultivos de fijación de CO2 tipo C3, tipo C4 y tipo CAM. Esos son relacionados a la fijación del CO2. Y entonces lo que nosotros estamos buscando es que bajo esa tecnología podamos incidir en todo ese tipo de procesos, o en esos tipos de procesos, para que de ahí, a partir de ahí, nosotros podamos ir mejorando el desarrollo del cultivo. Ahí lo que hace diferente una planta con otra, fundamentalmente, es la parte de cómo pueden irse dando unas variantes en otro tipo de metabolismo. Bueno, para Tecnomed lo importante es aspectos de manejo del metabolismo, pero ya definimos qué es metabolismo. Ahora vamos a definir qué tipo de metabolismo nosotros estamos interesados para ir haciendo que los cultivos prosperen de mejor manera. Nosotros nos basamos mucho en dos tipos de metabolismo: el metabolismo primario y el metabolismo secundario, que tienen todos los cultivos, tienen todas las plantas. Pero esos metabolismos, para poderlos diferenciar, parten de una base principal, que es el metabolismo de la fijación del carbono o el metabolismo del CO2. De ahí parte tanto los procesos de metabolismo primario como los procesos de metabolismo secundario. El metabolismo en las plantas está clasificado en tres formas de cómo capturar el CO2. Están las plantas que pueden capturar, que se les conoce plantas C3, están las C4 y están las CAM. Más o menos es por ahí el proceso donde la forma en que pueden capturar. Las C3 porque forman moléculas de 3 carbonos, las C4 forman o prefijan el CO2 a través de moléculas de 4 carbonos, y las plantas CAM tienen variaciones en la forma en que llevan a cabo el proceso de fijación de CO2 y el aumento en la cantidad del ácido crasuláceo. Por eso están definidas de esas tres maneras, pero al final de cuentas vemos que si estructuramos con la aplicación de los productos de Tecnomed de manera correcta tanto el metabolismo de primario como el metabolismo secundario, podemos hacer efectos muy importantes en el cultivo. Si yo meto sustancias o metabolitos o compuestos o inductores hacia el metabolismo secundario, nos va a repercutir sobre el metabolismo primario. El primario es básicamente fotosíntesis y el secundario son todos los procesos que hacen que una planta sea diferente con respecto a otra, o una especie con respecto a la otra especie. En el metabolismo secundario se van a dar procesos para el color de las flores, para el tipo de estructura de la planta en sí misma, ¿no? Es lo que hace que una sea un árbol y otra lo que hace que otra sea un maíz. Ahí en ese metabolismo se van dando esas diferencias, los sabores, los colores, todas las propiedades organolépticas, ¿no? Que ya hablamos de sabor, color, aroma, ¿no? En cada una de las especies o cultivos, los colores de las flores, el tipo de semilla, todo esto está relacionado con metabolismo secundario, pero todo el proceso de hacer los mecanismos de generar las estructuras se está basado en el metabolismo primario, que es la fotosíntesis. No sé si quizás a lo mejor trate estoy siendo muy técnico, pero bueno, son conceptos que no son tan fáciles de explicar. Sin embargo, la tecnología metabólica de Tecnomed
es hacer más eficiente el metabolismo secundario, hacer más eficiente el metabolismo primario y en conjunto poder lograr mayor cantidad de producción de biomasa o cantidad de materia seca o que al final de cuentas eso se traduce en rendimiento. Algo que se me había olvidado comentarles es de que Tecnomed no solo actúa en cultivos como caña de azúcar, maíz, sorgo, que son cultivos extensivos y ampliamente cultivados en México, actúa para todo tipo de cultivos, ya que tecnológicamente funciona a través de mecanismos muy específicos en ciertas rutas metabólicas y fundamentalmente en procesos fotosintéticos. La fotosíntesis es prácticamente similar o igual en todas las plantas, por lo tanto es una tecnología que va a servir para cualquier cultivo. Obvio, con variantes en el tipo de producto a utilizar, así como en el momento que se deba realizar la aplicación. Y creo que con eso sería todo.